Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, y como es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas, David, y a todos los que nos ven. ¿Qué tal, Rodolfo? En esta oportunidad vamos a analizar un proyecto de ley en realidad es un proyecto de resolución legislativa que modifica el reglamento del Congreso de la República a fin de dinamizar y optimizar su organización y gestión. Ese es el nombre que le han puesto. Ha sido presentado por Guillermo Bermejo, Betsy Chávez y los demás miembros de la bancada Perú Democrático. Y se sustenta en los gastos excesivos que ha tenido el Congreso en los últimos meses y que han sido objeto de denuncias periodísticas, como por ejemplo el tema de los buffets, las alfombras, los televisores, los estacionamientos, etcétera. Y de alguna manera recoge una propuesta que hemos comentado nosotros antes en este programa Alerta Congreso. Hablábamos sobre la necesidad de separar la función administrativa de la estrictamente financiera en el Congreso, o sea, la función administrativa y financiera del Congreso, que es una cosa, separarla de los procedimientos estrictamente parlamentarios. Actualmente, el oficial mayor es el responsable de todo eso. Nosotros hablábamos de la necesidad de separar esto para que haya una mejor gestión. Entonces, este proyecto lo que plantea es encargar la contratación de bienes y servicios necesarios para garantizar el normal funcionamiento del Congreso a una gerencia general de administración y finanzas con un gerente público de servir designado por concurso público, y que el oficial mayor no se encargue de estos temas, sino exclusivamente a gestionar el servicio parlamentario y los procedimientos parlamentarios. ¿Qué opinas, Rodolfo, sobre esta propuesta legislativa? Bueno, como tú has comentado, eh, creo que fue planteada por nosotros en unas sesiones anteriores, la necesidad de revisar la estructura administrativa del Congreso, entendida que la estructura administrativa del Congreso y su gestión muchas veces contribuye al demérito o la falta de legitimidad del Congreso. Entonces había una necesidad de proponer una reforma de carácter administrativo. En efecto, la propuesta que se ha presentado plantea dividir lo que es parte de la gestión del Congreso de la República, que tiene un área legislativa y un área administrativa. La área administrativa es la que le da el soporte logístico, presupuestal, de personal a lo que es el corazón del Congreso, que es la función parlamentaria. Sin embargo, como tú muy bien has dicho, la actual administración, desde hace muchos años, el oficial mayor, que es el más alto funcionario del Congreso de la República, sobre él recae las dos áreas fundamentales del Congreso, el área administrativa y el área legislativa. Sin duda, eso también dificulta la buena marcha del Congreso, porque se pierde eficiencia cuando el área legislativa debía tener un responsable y el área administrativa otro responsable. Claro, de alguna En forma, el que mucho abarca, poco aprieta, pues, ¿no? Así es. Entonces, lo que está planteando el proyecto de ley es cambiar el modelo de gestión parlamentaria, que dicho sea de paso, existen en otros países donde el área legislativa tiene un funcionario responsable del más alto nivel y el área administrativa tiene otro funcionario del más alto nivel que puede ser un gerente general. Eso es lo que está planteando el proyecto, dividirlo, lo cual creo que es una interesante propuesta que debe ser analizada. Ahora, esto supone también plantear algunos temas complementarios. En primer lugar, creo que ha habido una cierta inestabilidad en los últimos años de los oficiales mayores. Dura muy poco tiempo. Existe mucha precariedad. Entonces yo creo que un tema importante es plantear que el oficial mayor y el eventual gerente general del Congreso de la República sean nombrados por concurso público, porque creo yo que el oficial mayor, que debe ser el encargado de dar la asesoría en los procedimientos parlamentarios a la mesa directiva y los demás congresistas, debe ser una persona altamente calificada, un constitucionalista, un experto en derecho parlamentario, que pueda tener la solvencia de asesorar a la alta dirección política del Parlamento para que tome las decisiones más adecuadas en el marco de la Constitución y el reglamento del Congreso. Y por otro lado, también debería meterse por concurso público al nombramiento de un gerente general que vea la marcha administrativa. Pero esta propuesta también nos pone al debate otro tema que también
hemos mencionado. Es el hecho de que en qué medida resulta conveniente que la marcha administrativa del Congreso esté en manos de los políticos, porque lamentablemente una decisión administrativa incorrecta o cuestionable o debatible, al último, si es decidida y es adoptada por los congresistas, que son los políticos, al último adquiere una connotación política mayor y por consiguiente lo que va a traer como consecuencia es que se pierda legitimidad de la institución en su conjunto. Por eso que desde mi punto de vista lo ideal es que el poder político esté alejado de la marcha administrativa, porque a los congresistas que tienen la función de legislar, representar, hacer fiscalización y control político, elegir a las altas magistraturas, yo creo que esas son las tareas primordiales y no estar en el día a día administrativo, sino va a ocurrir lo que estamos viendo ahora, el descrédito del Parlamento mucho por las malas decisiones administrativas, porque lamentablemente las decisiones administrativas están en los congresistas. Por ejemplo, este es el caso de la mesa directiva que conduce administrativamente el Congreso, entonces la mesa directiva toma acuerdos que deberían ser propios del alto funcionario de la parte administrativa del Congreso, como son la contratación de personal, la renovación de personal, la renovación de contratos, etcétera, etcétera. Creo que esos temas del día a día, del tema administrativo, deberían recaer en ese alto funcionario y el equipo que obviamente lo acompañe y no en los políticos, porque si no una mala decisión administrativa trae una secuela política que no debería acarrear eso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es importante. Por otro lado, creo yo que debemos aprovechar también para ir más allá y ir a una reforma administrativa integral. Y como hemos sostenido anteriormente, el Congreso goza de una autonomía de carácter económica y administrativa, una autonomía que no es equiparable con otros poderes o organismos constitucionales autónomos. ¿Por qué? Porque le asiste al Poder Legislativo una función muy especial, que es la función de control del gobierno, lo cual requiere que no pueda estarse influenciado o tenga algún tipo de injerencia el gobierno en la marcha interna del Congreso de la República. De ahí el por qué tienen una autonomía reforzada. Sin embargo, esta autonomía reforzada muchas veces ha sido ejercida de manera poco racional, ¿no es cierto? Y había una tendencia, digamos, en las sucesivas administraciones del Congreso a tratar que los sistemas administrativos que regulan a todo el sector público, sistema de presupuesto, sistema de tesorería, sistema de control, inclusive sistema de personal, al último el Congreso ha tenido la tendencia de poder ir a una autorregulación en esos aspectos. Especialmente esto se ha visto más nítido en el tema de personal, ¿no? Donde han habido leyes y el mismo reglamento donde están encargando los órganos políticos del gobierno, de los órganos políticos del Parlamento, la marcha de la gestión de personal. Claro, se vuelve una agencia de empleos al final. Claro, en la práctica, esta autonomía que deben tener en el manejo del personal se ha convertido en una agencia de empleo, como tú dices. Lo que pasa es que las mesas directivas sucesivas lo que hacen es una división, una repartija de dependencias de la administración que al último se contrata personal o se designa altos funcionarios en función a su vinculación política con el miembro de la mesa directiva. Y eso atrae una percepción negativa ante la población. Y eso debe corregirse, porque si nosotros analizamos, nos damos cuenta que las dependencias que han sido asignadas a los miembros de la mesa directiva o son designados excongresistas o dirigentes políticos de los partidos. Eso de ahí no es bueno. Entonces yo creo que eso debe corregirse. Y si a esto sumamos que actualmente nosotros debemos ser conscientes que tenemos una clase política rentada por el Estado. No solo porque reciben un financiamiento público directo, que más o menos es 78
millones de soles a todos los partidos representados en el Parlamento, y que dicho sea de paso, esa plata puede ser destinada al pago de la planilla de los dirigentes políticos de los partidos, sino que además, últimamente, como producto de este deterioro de la clase política, estamos viendo en el Parlamento, en la planilla, a excongresistas, a dirigentes partidarios, etcétera. Entonces, vemos cómo al último el Estado está subvencionando a los dirigentes políticos de los partidos. E inclusive recuerden que con la reforma constitucional y electoral que se dio, la franja electoral ahora es financiada por el Estado y ya no hay propaganda privada para radio y televisión, lo cual ha incrementado los recursos que el Estado está asignando a aquellos partidos políticos que participan en el proceso electoral. Entonces, hoy tenemos una clase política que vive del financiamiento público, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, eso no tiene como correlato una mayor transparencia y una mayor intención de parte de los políticos de rendir cuentas por esos recursos. Por ejemplo, ha habido un debate en la Comisión de Constitución donde han estado cuestionando las nuevas reglas que quiere imponer la OMPE para regular el uso del financiamiento público directo. Entonces, ahí vemos que también ellos no tienen un ánimo de, de autorregularse o de regular el uso de los recursos que el Estado les da. Y yo creo que en eso hay que ser muy escrupulosos. Ya Epicentro inclusive ha hecho varios reportajes sobre el uso indebido de los recursos públicos directos que se le entregan a los partidos. Entonces, eso de ahí tiene que corregirse, porque si no, no tenemos una solución viable para nuestra clase política, porque siempre va a haber estos permanentes cuestionamientos, ¿no? Bueno, como tú dices, se trata de un proyecto de ley que es un primer paso en lograr justamente que esta división de funciones entre la parte estrictamente parlamentaria, de la que debería encargarse el oficial mayor, y la parte financiera y administrativa, que debería estar a cargo de un gerente nombrado por concurso público. Pero, como tú dices, también faltan algunas cosas, como que el oficial mayor también llegue por concurso público y no sea designado por la mesa directiva, y que la mesa directiva tampoco tenga la potestad de, por ejemplo, designar personal con la facilidad con la que lo puede hacer, porque termina siendo una repartija, como comentabas, ¿no? ¿No? Y a propósito de lo último que acabas de mencionar, efectivamente es muy importante poner al debate esta posibilidad de dividir el área legislativa y que tenga responsables de más alto nivel en los funcionarios correspondientes, porque eso permite quizás una más eficaz gestión del Parlamento. Pero sin duda, como tú muy bien has dicho, es necesario hacer una reorganización administrativa del personal. Hoy hay 1.447 trabajadores de confianza en el Parlamento. Vale decir, esos 1.447 trabajadores dependen su contratación Claro. y su remoción de la voluntad exclusiva del parlamentario. Y este tema es bien sensible porque tiene que ver con las noticias que hemos conocido últimamente Las respecto. mochasueldo, por ejemplo. Así es. Eso, por ejemplo, tiene que ver justamente con este poder que tienen los congresistas de poder designar y remover a los trabajadores de confianza, que ahora son 1.447 en el aparato del Congreso, entre despachos congresales, comisiones, mesas directivas, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente un trabajador que depende de su trabajo, de la voluntad exclusiva del parlamentario, es fácil presa de acceder a esos requerimientos A cobros de económicos, cupos, por ejemplo. ¿cierto?, de parte de sueldos. ¿Por qué? Porque se ve obligado, porque como su contratación depende exclusivamente del Congreso, del congresista, y su permanencia también del congresista, es obvio que puede ser quebrantada su voluntad y acceder como han accedido a, a compartir o que le sea descontado parte de su sueldo para beneficio del congresista, de sus actividades e inclusive hasta de su entorno personal, ¿no es cierto? O familiar. Entonces, eso de ahí tiene que corregirse y la forma de corregirse es ir paulatinamente a una reducción de los trabajadores de confianza que dependen única y exclusivamente del Parlamento, del parlamentario. Entonces, hay adicionalmente en este proceso de reorganización del área de personal del Congreso, que es urgente, porque hoy tenemos en estas dos gestiones
500 trabajadores más, ¿no? Increíble. Eso hay que corregirlo y para eso hay que racionalizar personal, no solamente reduciendo a los trabajadores de confianza, sino también algo que también pasa desapercibido. Debería haberse una evaluación extraordinaria para los otros tipos de trabajadores que tiene el Congreso, que son los del servicio Ujú, parlamentario. ujú. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no han ingresado por concurso público. Más del 95% han ingresado a dedo, como A se dice dedo. vulgarmente, Ujú. a dedo, ¿no es cierto? Entonces es necesario medir la idoneidad de esos trabajadores. Y por tanto, no solamente debe exigirse, como están exigiendo ahora, el restablecimiento del estatuto del servicio parlamentario, que se caracteriza porque el ingreso, la permanencia y el ascenso sea por concurso, sino que adicionalmente aquellos que ya están nombrados en el Congreso, que forman parte del servicio parlamentario, deberían ser sometidos a una evaluación de desempeño extraordinaria para ver si permanecen o no en sus cargos, porque seguramente muchos de ellos no merecen estar trabajando en el Congreso. Y nosotros creemos que un poder del Estado, de la importancia y de la relevancia que tiene el Congreso de la República, necesita trabajadores idóneos, trabajadores que garanticen que la función del Congreso va a ser óptima. Y para eso, la única forma de emisión es las evaluaciones permanentes y los concursos. Hoy se sabe extraoficialmente que aparentemente va a haber un concurso público para los secretarios técnicos, que son el personal de cada comisión especializada que brinda asesoría técnica a los presidentes de las comisiones. Esperemos que ese concurso de secretarios técnicos también sea por Sea concurso público, público, claro. ¿no es cierto? Sea por concurso público. Otra corrección que hay que hacer también a la gestión de personal es que lamentablemente cada administración del Congreso exceptúa de los requisitos de cada perfil por acuerdo de mesa directiva. Y lamentablemente muchas veces esas excepciones lo que buscan es poder contratar a expolíticos Ujú. o a personas allegadas que no cumplen con el perfil, cuando por el contrario, lo que debemos buscar es justamente la meritocracia, que la gente cumpla con sus perfiles. Hemos aprobado una ley de idoneidad para el sector público, entonces no tiene sentido que el Congreso Se excluya. paulatinamente o Ujú. excluya de los requisitos que previstos en el reglamento interno de trabajo a muchos trabajadores por supuestamente por cierta simpatía o cercanía política con la administración de turno, ¿no? Ujú. Bueno, en conclusión podemos decir que se trata de un proyecto de ley que da un primer paso en esta reforma que se tiene que hacer, pero urgen muchas más medidas para que sea una reforma realmente integral del sistema parlamentario y que tenga impacto efectivamente en temas como, por ejemplo, la contratación de personal, que vemos que es que el Congreso se ha convertido en una agencia de empleos que además esta facilidad con que los congresistas pueden disponer de personal les permite a algunos, como hemos visto en las denuncias periodísticas, cobrarles cupos a los trabajadores, amenazándolos de que van a perder el trabajo si es que no cumplen con ese requerimiento. Pero bueno, esto va a pasar por comisiones y vamos a ver si se llegan a tocar estos otros temas dentro de las comisiones del Congreso y en qué termina esta propuesta. Muchas gracias, Rodolfo, por tus comentarios y gracias a todos y todas los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Hasta luego.